Digo, creyendo, Señor, que tu palabra de igual forma, Padre, bendito, no regresa a ti vacía, Padre, sino que cumple el propósito por el cual la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Pues Dios los bendiga, amén. Una vez más, bienvenidos. Vamos a abordar este tema en relación a los diáconos y los invito a que abran su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Esto que vamos a leer, ya lo hemos hablado, dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, no de dos lenguas, dice esta versión, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy: no dados al mucho vino. Amén. Entonces, dentro de las características de los diáconos o los requisitos para los diáconos, uno de ellos, bueno, el que vamos a abordar hoy, porque los otros dos ya los hemos visto en otros temas anteriores. Amén. Dice: los diáconos no deben de ser dados al mucho vino. Amén. Repito, es el tema que vamos a ver hoy. No deben de ser dados al mucho vino. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces los significados de esa palabra vino. También, al igual que en el tema anterior, vamos a desarrollar el tema según los significados, para que, miren, como al final también le dije, ¿verdad? Ahí al grupo de los diáconos voy a enviar la presentación, pero se los quiero decir de una vez. Al final de la presentación hay dos diapositivas que no están desarrolladas, pero que las quise colocar ahí por si ustedes quieren, ¿verdad? Al final pues pueden ir a buscar, porque también el vino, por eso dice: los diáconos no tienen que ser dados al mucho vino. El vino también tiene que ver con la administración de Babilonia, y a veces se los hago ver de una vez para que cuando pues abran el tema ahí, si quieren revisar las citas, porque como repito, no está desarrollado, solo está el comentario y las citas, sin que aparezcan ahí las citas. Pero a veces nosotros podemos tener cierto tipo de actitudes que podemos pensar que son normales, que podemos pensar que son acorde a la edad que tenemos. Estamos jóvenes, ¿por qué nos vamos a amargar? ¿Por qué vamos a ser aburridos? Podemos pensar que son cosas normales. Pero a la luz de la palabra, ya cuando alguien tiene un cargo espiritual, no se le pide que envejezca, ¿verdad? Que se comporte todo amargado, por así decirlo, pero sí se le pide que su comportamiento, eso es lo que con esto tiene que ver el vino, no dados a mucho vino, su comportamiento tiene que ser diferente. Se tiene que echar de ver que hay un crecimiento espiritual y que, entendámoslo así, el ministerio llamado diácono no es nada más un nombre, no es un título, sino es una función, es algo que se desarrolla, es algo que se hace. O sea, yo no soy diácono solo porque dijeron que yo era diácono. Yo soy diácono por lo que hago, por lo que hablo, por lo que enseño, por la forma de vestir, por el nivel espiritual. O sea, son muchas cosas que están enmarcadas dentro repito, que el nombre diácono, dentro de la función y el desarrollo que un diácono tiene que tener. Amén. Entonces les hago ver esto porque son las últimas dos diapositivas que están en el tema. Si las quieren revisar, las pueden revisar, porque repito, porque hay un vino que lo ministra Babilonia, y por eso hago énfasis en esto. Hay cosas que ustedes y yo, por la edad que tenemos, podemos pensar que están normal, que son cosas que no son cosas de viejos, por ejemplo, pero al final puede ser que por equivocación hagamos alguna cosa que por la función que yo desarrollo, que es de diácono, no es correcto que yo la haga. La Biblia muestra, y no lo dice así textualmente, ¿verdad? Pero al entenderlo hay algo que se le llama la ley del amor. Y el ejemplo que el apóstol Pablo pone para esta famosa ley del amor es que si yo tengo cierto nivel espiritual y yo sé, por ejemplo, allá en Costa Rica, de mí, a veces los mismos pastores de la red ministerial hablaban mal de mí porque allá, al menos el lugar en donde yo estaba, era muy caliente.
Y a eso sí, adentro del templo, pero no adentro de la iglesia, ¿verdad? Sino ahí estaba el terreno del templo. Estaba el templo, pero atrás del templo habían aulas, había un pasillo, había otro pasillo acá, había otro pasillo acá, estaba el parqueo enfrente y el templo prácticamente estaba en medio. Y a mí me gustaba, por el calor, adentro de eso andaba en pantaloneta. Y cuando se enteraron de que yo andaba en pantaloneta, empezaron a hablar de mí, que yo en pantaloneta y un montón de cosas. X día se me ocurre, como yo vivía solo ahí, ¿verdad? Había demasiado calor y donde yo dormía estaba hasta atrás del templo, en las aulas. Entonces andaba sin camisa, estaba yo solito. De repente se me ocurre ir a un pasillo cuando una hermana estaba en el portón. Y yo estaba dentro de ahí estaba la cocinita, y yo por un oído vi que era, ¿qué hago? Dije yo. Y la hermana va a tocar, y dije, no voy a salir, como cosa rara, va, para que se vaya, dije yo. Y no se iba. Y para no hacerles cansada ni la historia, no se fue. Entonces lo que tuve que hacer fue, como pude, en un medio descuido que vi que volteó a ver, pegué la carrera y salí corriendo. Me fui a poner camisa, pero me vio. Se armó, ¿para qué les cuento? Entonces les digo, hay cosas que a veces para nosotros, les hablaba de la ley del amor, ¿va? Entonces les pongo ese ejemplo, ¿va? Dentro de esta ley del amor, el apóstol Pablo explica que si yo tengo una conciencia, entiéndase, madura, pero hay algún hermano dentro de la congregación que no tiene el mismo nivel de madurez, hay cosas que para mí no son pecado. Y él pone el ejemplo de que para los judíos, comer carne de cerdo es una abominación. ¿Por qué? Porque está escrito, que no se iba a comer carne o animal que no rumiara, y los cerdos no son rumiantes. Entonces, el apóstol Pablo dice, si tú sabes que para tu hermano el comer carne de cerdo es ocasión de pecar, esta es la ley del amor, no la comas. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que hay cosas que por la madurez que podemos tener no nos van a hacer daño y las podemos hacer. Pero si yo sé que hay alguien que tal vez es de la misma iglesia y para él se entera que yo hago alguna cosa y se va a sorprender, y el pastor y los diáconos hacen eso, se va a ir de este mundo y para él va a ser ocasión de pecar. Entonces, a eso se le llama la ley del amor, que aunque no sea pecado, pero si yo sé que el otro tiene una conciencia débil, mejor no lo voy a hacer. Les hago una pregunta, a ver quién me responde. ¿Qué piensan ustedes de un pastor que le guste jugar billar? Pues tal vez si no se le es un vicio, no tiene nada de malo, pero si ya es un vicio de que a cada rato quiere, tal vez ahí. Va, miren, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque dentro de mi mentalidad justa, para mí era pecado que un pastor jugara billar. Y así está. A mí me daban ganas de jugar billar. Y ahí cuando yo estaba en San Cristóbal, había un billar ahí en la calle. Yo solo pasaba, pero con ganas de entrar. Pero yo decía, si me miran ahí, van a decir que soy pecador, me van a poner en disciplina. Así se quedó. De repente un día, el pastor que me cubría, donde yo estaba en ese entonces, me invitó a su casa. Y yo llegué a su casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando yo llegué y entro en un cuarto, porque no era la sala, pero la cosa es que para entrar a la sala había que pasar por ese cuarto, tenía una gran mesa de billar. Yo me fui de este mundo y el pastor juega billar. Así se quedó. Como yo me enteré que él jugaba billar, ¿qué creen que hice después? Me fui a meter a los billares de ahí de San Lucas, San Cristóbal, a jugar billar me fui. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahora, como el ejemplo que les puse desde hoy, ahora se lo relaciono. Mi débil conciencia me llevó a pensar, si el pastor lo hace, yo también. Pero ¿cuál era la gran diferencia? ¿Qué qué? Que él nos iba a meter a los lugares. Que él jugaba con su familia en su casa. Pero como yo vi, él juega, entonces no es pecado. Yo me fui a meter a un billar.
¿Se imaginan ustedes? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque a veces, bueno, no a veces, dentro de las congregaciones hay gente con débil conciencia. Nos van a ver, a los diáconos lo hacen. Y a veces, y el pastor no dice nada. Pero yo como pastor entiendo de que ustedes tienen que tener un nivel espiritual mayor que las ovejas. Lo tengo que entender, ¿ya? Pero ustedes como diáconos tienen que entender de que no todas las ovejas que se congregan tienen el mismo nivel de conciencia. Así lo dice la Biblia. Ya les puse mi ejemplo. Después fui con el hermano de este pastor que les digo, fuimos a un balneario. Andábamos buscando un balneario para hacer ahí unos bautizos y llegamos. Y cuando vimos en el balneario, habían mesas de billar. Y el pastor me dice, este sí era mi pastor, ¿querés jugar? Me dice. Y me quedo otra vez. Él también juega, dije yo. De ahí como que, no sé, como que reaccionó. Ah, no, mejor no, me dijo. Ya no jugamos. Pero cuando yo vi que los dos jugaban, entonces ahora me pongo a pensar, de plano jugaban los dos ahí en su casa. Y yo ya, ¿cuál fue mi gran error? Yo me fui a meter a un billar. ¿Y qué se puede encontrar uno en un billar? Nada de espiritual. En las paredes tapizadas con póster de mujeres, luego en las refrigeradoras de cerveza, otros fumando, otros maltratando por allá, y yo, en ese entonces era la ayuda del apóstol. Y yo, ayuda del apóstol, metido en el billar. Entonces se dan cuenta. En mi débil conciencia yo dije, bueno, si ellos juegan, entonces yo también puedo jugar. Pero como les vuelvo a repetir, ¿cuál fue la gran diferencia? Que ellos juegan en su casa con su familia, no en el ambiente en el que yo me estaba yendo a meter. ¿Ya? Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque hay cosas, muchachos, que nosotros podemos estar haciendo pensando, escúchenme lo que les voy a decir, por compartir con los jóvenes. Mas sin embargo, dentro de ese compartir, les pueden llegar a faltar el respeto, porque a mí ni se animan a faltarme el respeto. Pero en ese momento de compartir, entonces los van a tomar. No es que ustedes sean más que ellos, pero los van a tomar como su igual, y la falta de respeto va a surgir, va a venir. Y entonces ya no se va a reconocer lo que Dios ha dado, ¿sí? Lo que Dios ha otorgado. ¿Por qué? Por la débil conciencia o por nosotros estar haciendo lo mismo que ellos hacen por querer tener comunión, para que no nos vean como amargados. No se trata de que nos vean amargados, se trata de que nosotros mismos tenemos que dar a respetar. Miren que no digo darnos a respetar, estoy diciendo tenemos que dar a respetar lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo que soy un diácono, yo mismo tengo que ser el primero en respetar lo que Dios me ha dado. Y si yo respeto lo que Dios me ha dado, los demás lo van a ver y me van a respetar, ya no tanto, bueno, aunque debería ser así, ¿verdad? Por lo que Dios me ha dado, sino por lo que ellos saben que yo soy. ¿Y qué es lo que soy yo? Soy un diácono. Ya, no es de que vos me tenés que respetar porque yo soy diácono, no. Repito, si ustedes respetan lo que Dios les ha dado, ellos también lo van a respetar. ¿Por qué? Aunque en su conocimiento no los vayan a respetar porque es que Dios le dio a ellos el diaconado. Porque les aseguro que la mayoría no entienden eso. Pero sí los van a respetar porque ellos saben que ustedes son los diáconos. Amén. Y los van a respetar. Bueno, entonces, viendo los significados de que el diácono no tiene que ser dado al vino, los significados de esa palabra vino, les voy a hablar por lo menos de tres. Uno es efervecer o efervescente. El otro es intoxicación. Y el otro, embriaguez. Amén. Al final, como les dije, ¿verdad? Yo les voy a enviar ahí las presentaciones y ahí van a poder corroborar ustedes. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 33, perdón. Porque Dios, dice esta versión, no es un Dios de desorden.
La mayoría de versiones dicen Dios no es un Dios de confusión. Pero de igual forma, cuando vamos a ver los significados de la palabra confusión, significa desorden. La mayoría de gente dice Dios es un Dios de orden, porque así está escrito. No hay una cita que diga exactamente que Dios es un Dios de orden. Pueden ustedes buscarlo así, textualmente, aún en internet. Dios de orden. No les va a aparecer esa cita. La cita que les va a aparecer es esta. Pero por deducción, ¿verdad? Si dice claramente acá que Dios no es un Dios de desorden, entonces es un Dios de ¿qué? De orden. Amén. Dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Miren, les voy a hablar claro, muchachos. Una de las cosas que a mí no me gusta, y a veces los patojos yo los he visto, me voltean a ver y se hacen los locos, es que quedarme en relajo. ¿Se acuerdan cuando fuimos al viaje yo les hablé? No sé si se habrán dado cuenta, pero cuando íbamos saliendo la primera vez del río, íbamos ahí por un caminito y habían dos que iban gritando como que eran monos. No sé, los regañé. Entonces hay cosas que no es que nosotros vamos, no deje de estar gritando, no se rían, no abran los ojos, no, pero tenemos que aprender a poner un orden. Una de las cosas, se los hablé uno de estos días, que a mí no me gustan, es que estén a altas horas de la noche y todavía haciendo carcajadas. ¿Por qué? Porque aquí normalmente se miraba, pero la gente que estaba a altas horas de la noche aquí no se estaban riendo, estaban peleando, estaban maltratándose. Entonces no hay mucha diferencia, porque al final unos puedan estarse agarrando y haciendo relajo y los otros riéndose, pero de todas formas es relajo. Entonces hay cosas, por eso dice acá, Dios es un Dios de orden, en las que nosotros podemos ser partícipes. Pero por eso es que dentro del ministerio se necesitan extensiones del ministerio. Entiéndase, diáconos, entiéndase ancianos, entiéndase delegados, aún delegados apostólicos, que no precisamente tienen un ministerio primario, pero por cuanto son enviados por un apóstol, van, como lo muestra la Biblia, enviados dentro de una delegación apostólica a cumplir la función de un apóstol, aún sin ser ministros primarios. Entonces, cuando entendemos esto, ustedes tienen que, se los decía en el primer tema, tienen que aprender bueno, en ese entonces les dije, ahí a conocerme, pero ahora les digo, tienen que aprender a conocernos, a la pastora y a mí. Si ya nos van conociendo, o sea, casi que se pueden dar cuenta que somos como el día y la noche. Ella es el día, lógicamente, y yo soy la noche. Pero dentro de esas grandes diferencias que hay entre ellos, al unirlas nos complementamos muy bien. Por ejemplo, a mí no me ven ustedes seguido llamando a uno por uno, quiero hablar con usted, quiero hablar con vos, pero la pastora, no hay bendito día de la vida que yo no mire que está hablando con alguien. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero si yo es algo muy bueno que ella tiene. Pero si yo les digo cuántas veces, no estoy comparándome, que Dios me libre, estoy poniendo las diferencias que nos unen para poder complementarnos. ¿Cuántas veces han visto a la pastora ministrando la alabanza? O sea, un instrumento, porque a la pasada dirigía. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque nos complementamos. Les estoy diciendo esto porque tienen que aprender a conocernos. Si ustedes consideran que en la pastora hay algo bueno, conózcanlo, hagan lo suyo y traten la forma no de imitarla, porque si no, se van a convertir en robots y clones de nosotros. No se trata de eso. Cada uno de nosotros tenemos una identidad que nos la da Dios. Pero como el mismo apóstol lo dice, el apóstol Sergio, ¿verdad? Hijo de tigre, dice. ¿Conocen ese dicho? Sale pintillo. Yo conozco pastores dentro del ministerio. El apóstol tiene una costumbre, él sabrá, no sé, y con su saco, él viene y se hace así, y se sube el pantalón. Un ratito otra vez. Y yo conozco pastores que hacen exactamente lo mismo. Algunos son más flacos que yo, y ahí está. Lo mismo que es. Dejemos, no estamos hablando mal de nadie. Les estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque ni modo, como hijos y padres, o sea, se tiene que echar de ver.
Yo les comenté que en una oportunidad, hermano Luis, él fue a una iglesia donde invitaron a un predicador a bendecir un matrimonio. Dice que él lo escuchó y después él me dijo, fíjese pastor, me dijo que cuando yo vi predicar a este pastor, yo dije, predica igual que el pastor de nosotros, refiriéndose a mí. Y cuando yo le dije quién era ese pastor, entonces él dijo, con razón, porque este pastor que llegó a predicar fue uno de los pastores que a mí me cubrió. O sea, yo de él aprendí un montón de cosas. Entonces se tiene que ver que en realidad ustedes tienen algo de nosotros, no que sean nuestros clones, ¿sí? Pero imagínense, si ustedes agarran como complemento lo bueno que tenga la pastora y lo bueno que ustedes consideren que pueda tener yo, van a poder llegar a formar a buena gente. En cambio, ella y yo, en cierta forma, estamos limitados. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que ella tiene y ella no tiene lo que yo tengo. Pero si ustedes aprenden a agarrar un poquito de cada uno, van a ser, creo que pueden llegar a ser mejores ministros. Entonces, si algo a mí no me gusta y a ella sí le gusta, les pongo otro ejemplo. Cuando yo estuve en Costa Rica, los muchachos de allá me decían, a las 10 de la noche, imagínense, ustedes todavía son un poco prudentes, a las 10 de la noche me decían, pastor, vamos a Alajuela Centro. Yo les pongo el ejemplo, es como que me estuvieran diciendo aquí ahorita ustedes, pastor, vamos a la Antigua, a las 10 de la noche. En su vida me lograron sacar. En una de las oportunidades que la pastora llegó, según yo, ella estaba en la casa donde la fui a dejar. Cuando yo me enteré, a las 10 de la noche estaba agarrando camino para la abuela. Les pegué su regañada, ¿va? Entonces les digo, ¿por qué les pongo este ejemplo? Para que se den cuenta lo diferentes que son. Entonces, si ustedes aprenden a agarrar lo bueno de ella y lo bueno que yo pueda tener, entonces vamos a poder ministrar y administrar de una mejor forma la congregación. Y no va a hacer falta que la pastora o mi persona estemos, sino va a bastar con que uno de nosotros estemos para que los hermanos reconozcan que hay una autoridad. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden, es un Dios de paz. Dice esta versión, porque a Dios, dice, no le gusta el desorden ni el alboroto, sino a Él le gusta la paz y el orden, dice esta versión, como es costumbre en las iglesias. Pero bueno, espero haberme dado a entender con eso. Vamos a empezar a desarrollar el tema según los significados de la palabra vino. Recuérdense que en esta característica que estamos dando de los diáconos, dice la Biblia, ya lo leímos, que los diáconos no tienen que ser dados al vino. O sea, ustedes y yo tenemos que ser más mesurados. No podemos ponernos taco a taco, aunque los hermanos tengan la misma edad que nosotros, en más de algo se tiene que echar de ver que somos, aunque sea un poquito, más maduros y que no nos vamos a poner, ni mucho menos a comparar con ellos, ¿verdad? Amén. Número 1, el primer significado era efervescente o efervecer. Vean, este me llamó la atención. Miren, a ustedes y a mí, Dios nos ha dado algo, nos ha entregado algo, nos ha otorgado algo que probablemente ustedes estén igual que mi persona. Yo llegó un punto en el que yo no quería ser pastor. Ya siendo pastor, hubo un punto en el que ya no quería seguir siendo pastor. Al final, siempre Dios, pues de alguna forma, digámoslo así, ¿verdad?, me ha convencido y sigo aquí. Probablemente algunos de ustedes, y yo ni pensado, ni quería, probablemente tal vez les pase algo y en el proceso ya no quiero, ¿ya? Más sin embargo, lo que Dios nos ha dado siempre es puro. ¿Por qué les menciono esto? Por el significado que vamos a ver de efervescente. Dice que efervescente o efervecer es en relación a una sustancia, dice, que en contacto con un líquido desprende burbujas gaseosas a la vez. Esto es lo que me llama la atención, que se disuelve. Entonces, ¿qué es efervecer o efervescente? Eso en relación a una sustancia, dice que entra en contacto con un líquido, lo vamos a resumir así, se disuelve.
Entonces, cuando la Biblia dice que los diáconos no sean dados al mucho vino, cuando, por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es el Alka-Seltzer, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que mientras que el Alka-Seltzer esté en su paquetito, así va a permanecer. Pero si entra en contacto, esto es lo que quiero dejarles y hacer énfasis, con el líquido, ¿qué pasa? Empieza a sacar burbujas. Y ya después de cierto tiempo, casi que cuando miramos el vaso, como que fuera solo agua, se disuelve. Cuando vemos esto, entendiéndolo para nosotros como diáconos o como cristianos puede ser esto, no podemos cuando aquí en la iglesia yo soy el diácono, y allá con los amigos, allá en el trabajo, allá con los compañeros, ya sea de estudio o de trabajo, si somos dados al vino, al tener contacto, aquí dice con el líquido, al tener contacto con otras personas, nos vamos a disolver. Vamos a resultar haciendo lo que ellos hacen. Vamos a resultar hablando como ellos hablan. Entonces, eso es que los diáconos no sean dados al mucho vino. Los diáconos tienen que permanecer puros, porque lo que Dios nos ha dado, lo decía, no es cualquier cosa. Lo que Dios nos ha otorgado es algo puro, que no se debería de disolver. Amén. Pero pensemos, para ver si me voy dando a entender, que lo que Dios me ha dado, al entrar en contacto con algo o con alguien, se disuelve. ¿Qué estaría pasando según el tema? El diácono no tiene que ser dado al mucho vino. Dios me otorgó un ministerio de diácono, de diaconisa. Pero entro en contacto con mis amigos del colegio, por ejemplo. ¿Qué estaría pasando? Nos estamos dando mucho vino. ¿Cómo? Nos estamos dando a mucho vino. Ahí está. Nos estamos dando al mucho vino. Literalmente, no es que me esté tomando, ¿verdad? Sino que me estoy disolviendo. ¿Por qué? Porque me estoy entregando. El vino es figura de gozo, de alegría, pero también es figura de embriaguez. Estoy permitiendo que algo o alguien me disuelva. Y lo que Dios nos dio, por eso les decía, es puro. Amén. Pero vean esta cita, pues. En relación a ser efervescente. Porque una cosa es que al entrar en contacto con las amistades, nos pongamos igual que ellos. Repito, que empecemos a hablar igual que ellos, a actuar igual que ellos. Eso es una cosa. Pero aquí, en la parte de disolver, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, les voy a poner otro enfoque, que al final también nos puede disolver. Puede ser que estemos demasiado tiempo dados al mucho vino y se van a dar cuenta que aquí ya el enfoque cambia. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6, dice: no se inquieten por nada. Ese es el punto. No se inquieten por nada. Podemos parafrasear un poquito: no se disuelvan por nada. Más bien, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que me interesa acá de esta cita es que una cosa es que nos disolvamos por las amistades, pero otra cosa, por ejemplo, es que yo me disuelva. Por ejemplo, ¿no? Hoy me llegó la factura del recibo de la luz. ¿Se imaginan ustedes que yo me estuviera inquietando el recibo de la luz? Si al final lo que llega en el recibo es porque lo consumí. Ya por así decirlo, no es comida, ¿verdad? Pero ya me lo comí y ahora renegando porque voy a pagar. Porque tengo que pagar. No. Entonces, que nada ni nadie nos inquiete. Porque una persona inquieta, ahorita puede estar acá, pero se recuerda, empieza o para arriba y para abajo. Al final, no es agradable. Entonces, tengamos mucho cuidado, muchachos, con las preocupaciones. Porque las preocupaciones, si nosotros se entiende que tenemos un ministerio delegado de parte de Dios de diaconía, dice acá que el diácono no puede ser dado al mucho vino.
Y Filipenses dice, no se inquieten por nada. Antes bien, dice esta versión, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Entonces, antes de estarme inquietando por algo, ¿qué tendría que hacer? Orar. Presenten sus peticiones a Dios. Bueno, Dios mío, por ejemplo, les puse el ejemplo del recibo de la luz hoy. Vino el recibo de la luz. Tú conoces, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. En este momento no tengo la cantidad exacta para pagar, pero no me voy a preocupar, no me voy a disolver, no me voy a dar mucho vino. ¿Cuál es el gran error que lastimosamente a veces cometemos? Vuelvo a la cara. El recibo de la luz, pensemos, ¿verdad? No es eso, 300 quetzales. Voy a ir a trabajar, no voy a ir al culto con tal de conseguir los 300 quetzales. ¿Qué pasó ahí? Me estoy disolviendo, estoy olvidando lo que Dios me dio por ir a buscar algo que Él también me lo puede dar. Pero lo primero que tengo que hacer es, antes de andar preocupados, que sean conocidas nuestras peticiones, a orar. Señor, tú conoces, y Él ya lo conoce, Él ya sabe, pero no me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque eso puede ser que me convierta en una persona efervescente. Por ejemplo, probablemente ustedes ahorita no lo hayan pasado, o tal vez sí, no lo sé. Pero si se imaginan ustedes, esto puede llevar a convertirnos en alguien efervescente. Vino el recibo de la luz, 300 quetzales. Tengo que pagar colegiatura, por ejemplo, ¿verdad? Otros 300 quetzales. Y de repente viene mi cónyuge, necesito un pinta algo, pinta uñas. ¿Cuánto cuesta? 300 quetzales. Algunos de ustedes, está bien, mi amor, voy a dejar de pagar la luz y la colegiatura y te compro tu pinta uñas. Ahí está. Si yo he dejado que se diluya lo que Dios me dio, lo primero que voy a hacer es problema. ¿Vos te vas a comprar un pinta ahorita? Mira lo que tengo que pagar. ¿Estás loca? O qué sé yo, ¿cómo le hablaría? Por eso es que el diácono, no puede ser dado al mucho vino, porque cualquier cosita va a hacer que sea efervescente. Se va a enojar, va a maltratar, va a maldecir. Al final va a perder el testimonio. ¿Me di a entender? El siguiente significado es de la palabra vino, intoxicación. Y este tiene que ver también con algo muy similar al ser efervescente, porque cuando es efervescente, cuando entra en contacto con el líquido, se disuelve. Pero aquí también, cuando hay una intoxicación, es porque algo similar. Entró al cuerpo una sustancia tóxica. Entonces, en el ser efervescente, la sustancia se diluye. Pero aquí en la intoxicación entra una sustancia que intoxica. Ya se dan cuenta, en una perdemos la sustancia, pero en la otra entra una sustancia que me intoxica. ¿Por qué? Entendámoslo así, porque me está llevando a ser lo que yo no soy. Yo soy un diácono, y que entre una sustancia y me venga a decir, mira, por ejemplo, no se me ocurre ahorita un ejemplo claro, pero mira, te invito, vamos a cometer un pecado. Está bueno, pues vamos. Vino una sustancia que lo que va a hacer es intoxicarme, y eso también es ser dado al mucho vino. Amén. Dice acá significado de la palabra intoxicación. Una intoxicación es una reacción fisiológica causada por un compuesto, dice, xenobiótico denominado toxina. Se produce por exposición, ¿vean? Exposición, ingestión, inyección o inhalación de una sustancia tóxica. Hoy en día, tal vez ustedes lo han visto, sobre todo en las redes sociales, está de moda la palabra tóxica. Hace algún tiempo escuché a alguien diciendo de sí mismo, es que yo soy bien tóxico. No podemos permitir, mis amados hermanos, ni que nos traten así, ni mucho menos estarle diciendo nosotros a la gente así.
y mucho menos estar diciendo de nosotros mismos que somos tóxicos. ¿Por qué? Porque si así fuera, entonces viendo los significados, lo que sucedió fue que más de alguna sustancia entró a quitar, a robar o a destruir, como lo dice la Biblia, del ladrón, ¿verdad? Lo que sí soy. Y entonces estoy actuando acorde a lo que no soy. Por eso es que estoy intoxicado. Una de las formas de demostrar esta intoxicación espiritual, por eso no tenemos que ser dados al mucho vino, es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20. Miren, ya no lo voy a leer por dos razones. Ya me cansé de la garganta, ya llevo casi 2 horas y el tiempo pues ya se me fue, ya llevo 40 minutos y 1 hora desde hoy, ahora 40 hablando, pero se los voy a resumir así. Y léanlo, ¿verdad? Lo que prácticamente dice Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20 es: lo bueno que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso resultó haciendo. Eso lo estoy resumiendo, ¿verdad? Entonces prácticamente, ¿cómo es posible que yo quiera hacer algo bueno, pero no puedo? No puedo, ¿por qué? Porque hay más de alguna sustancia, entiéndase, hay dentro de mí, ya sea un pensamiento, ya sea alguna persona que esté influyendo sobre mí, ya sea algún estorbo, pero hay algo que no me permite ser quien soy. A eso se le llama intoxicación. Entonces, si lo vemos espiritualmente, una intoxicación espiritual pudiera ser una entidad espiritual que nos esté estorbando. Pudiera ser algún pecado en el que probablemente en el momento encuentre deleite, pero después me arrepiento y me siento como cualquier cosa, me siento mal. ¿Ya? Entonces, eso es una intoxicación. Que quien así viva, lo único que va a estar haciendo con su vida es que se va a ir diluyendo al punto de que cuando quiera, como lo que hizo Sansón, los filisteos sobre ti. Dice la palabra que Sansón dijo: esta vez saldré como las otras veces. Mas no se había dado cuenta, imagínense eso, qué tremendo, que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Yo no sé si ustedes se logran dar cuenta, muchachos, en algún momento en el que espiritualmente hablando se sienten de bajón. Espero yo que sí, porque en el caso de Sansón dice que no se dio cuenta. Y como ni siquiera de eso se dio cuenta, cuando salió, los filisteos lo agarraron. Podemos pensar, espíritus inmundos lo hicieron pecar. Resultó haciendo cosas que no tenía que estar haciendo. ¿Por qué? Porque se puso a hacer cosas que no tenía que estar haciendo, que no tenía por qué haber hecho. Amén. Entonces, no permitamos que cosas externas, porque hacia la intoxicación, si nos dimos cuenta, algo que viene de afuera y entra, nos intoxique a quitar la sustancia de lo que Dios nos dio. Dios nos ha entregado un ministerio, no es primario, pero sí es un ministerio de apoyo, de ayuda, es un ministerio secundario, si lo queremos ver así, el diaconado. Amén. Y no puedo permitir que cualquier cosa venga y me haga olvidar lo que Dios ha dicho que yo soy. Amén. Porque ustedes tienen que tener bien claro esto, muchachos, de que ni la pastora ni yo fuimos los que venimos y les dimos. Porque al final no es el hombre el que da los ministerios. La Biblia claramente dice que cuando el Señor Jesús ascendió, dio dones a los hombres. O sea, no fueron los pastores, fue Dios. Es Dios el que da dones. Amén. Bueno, y el último, y termino con este, es la embriaguez. Amén. Dice acá, escúchenme lo que dice, al final todos los puntos van ligados, que la embriaguez es un trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales, a causa del consumo excesivo, dice, de alcohol o de algún tipo de narcótico. Vean esto. Bueno, les voy a leer la cita base. Ya con esta es la última diapositiva. Y luego vienen las dos que les dije, ¿verdad? Que tienen que, si la quieren leer, pues léanlas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18.
Esta versión dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. La mayoría de versiones dicen: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu. Entonces, miren, aquí hay algo muy importante que quiero dejarles en su corazón. Si le pusieron atención a los significados de la palabra embriaguez, lo voy a resumir así: es un trastorno temporal. Si yo soy dado al mucho vino, en más de algún momento voy a decir: hoy quiero esto. Mañana, lo que quería ayer, ya no lo quiero. Pasado mañana, lo que quería igual ayer o antier, tampoco. Hoy quiero otra cosa. Hay trastornos temporales, que esto es ser dado a la embriaguez, que no nos permiten ser gente definida. Dice la gente que una de las cosas que los ha llevado a adquirir lo que desean es tomar una decisión lo más pronto posible, y ante cualquier situación adversa no cambiar de decisión, porque el ser humano le cuesta tomar decisiones y las cambia muy fácil. Eso es embriaguez. De que hoy quiero una cosa, mañana ya no sé si lo quiero. ¿Saben cuál es el gran conflicto de muchos matrimonios? Como pastor, ya voy a cumplir 14 años de estar ministrando dentro del ministerio, y el gran conflicto de los matrimonios es el siguiente, tanto hombres como mujeres. Y a mí, otra de las cosas que me caen mal, como muy pocas de las cosas que me caen mal, es que vengan y me digan: es que yo ya no sé si la amo, yo ya no sé si lo amo. Embriaguez, trastorno temporal. ¿Por qué? Porque está permitiendo que otras cosas, por eso dice: no se emborrachen, pues esto les hará perder el control de sus actos. Antes bien, dice esta versión, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. O sea, antes de decir ya no quiero, ya no puedo, vayan a buscar al Espíritu Santo que los llene, por eso me gustó esta, y que los controle. O sea, que tranquilo, tranquila, con mesura. No nada más de venir y tomar decisiones, porque es que al final siempre mejor no. Y escúchenme lo que les estoy diciendo, es el gran conflicto de los matrimonios. En una oportunidad allá en Costa Rica, a la casa donde yo fui a vivir, el matrimonio tenía demasiados problemas. Yo nunca, y hasta hoy les puedo decir, supe al 100% porque yo fui a vivir a esa casa. Si los de esa casa ni siquiera eran miembros de la iglesia, no sé por qué yo fui a vivir a esa casa. El asunto es de que dentro de las pláticas que yo tenía con la hermana, en una oportunidad ella me dijo lo siguiente, porque les digo, él lastimosamente no quería saber mucho del Señor y como consecuencia era muy conflictivo. Mire, pastor, me dice, yo estaba soltero todavía, ¿verdad? Estaba en Costa Rica. Yo me he dado cuenta de algo, que todo matrimonio es difícil, pero es más difícil cuando dentro del matrimonio no hay amor, o uno o el otro duda de si lo ama o si la ama. Si así, me decía, sabiendo que hay amor, es difícil, ¿se imagina usted un matrimonio donde no hay amor? Entonces, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque esto es exactamente lo que hace, lo que pasa cuando uno es dado al mucho vino. Precisamente por esto nos escriben acá en la cita que tenemos el apóstol Pablo, que el diácono no sea dado al mucho vino, que el diácono no se ande emborrachando. Entiende, ustedes literalmente no se van a ir a emborrachar, ¿verdad? Pero lo podemos parafrasear, que no ande pensando con dos tipos de actitudes, que no sea bipolar, que sea centrado. Si quiere algo, que se proponga y que lo alcance, y cuando lo alcance, entonces voy a querer otra cosa.
Porque tengo metas, tengo 10 metas y todas las quiero cumplir en un año. ¿Cuántas creen que va a cumplir? Ninguna. ¿Por qué? Porque las metas se tienen que ir alcanzando una tras otra. Una tras otra. Hay metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero, por eso repito, me gusta mucho esta versión. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene. Amén. Pero miren esto, y que los controle. Amén. El mejor ejemplo de un control es literalmente el control de la televisión, ¿verdad? Con un botoncito la apagamos, con otro la encendemos, con otro cambiamos y hasta para programarla. Si ya no quiero ver después de tanto tiempo, que se apague solita. Controlada 100%. Enciende si yo la controlo. Va a permanecer apagada si yo no la controlo. Entonces, en el nombre de Jesús, muchachos, como diáconos, como ministros, como parte, lo voy a decir así, aunque no somos empleados, ¿verdad? Pero como trabajadores del reino de Dios, no podemos ser gente que hoy piense una cosa, mañana piense otra cosa, porque si no, que Dios nos libre. Imagínense que el día de mañana yo cometí este error. Ustedes vengan y me digan, mire pastor, yo ya no quiero ser diácono. ¿Qué voy a hacer yo? Basta, bueno, pues no tengas pena. Ponete de exaltadora. Los voy a cambiar por completo. Cuando su lugar al final no es ahí. Amén. Entonces, si lo entendemos, yo termino con esto. Les voy a leer nada más lo que les decía, ¿verdad? Dentro de los puntos que ya no desarrollé, el problema con el mucho vino es que el vino es consecuencia de muchos males que se ministran en las naciones. Y aquí es donde entra Babilonia. Ahí están las citas. Dice acá, del contenido de la copa de la ira divina de las naciones y de Babilonia. Entonces, esto no lo quise poner, solo si ustedes quieren revísenlo. Pero al final, esto lo resumo en ¿qué? En que el vino también es ministrado por Babilonia. La Biblia habla de la gran ramera que tiene una copa llena de vino, con la cual, dice, se embriagan los reyes de la tierra. Cuando está hablando de eso, prácticamente está hablando no solamente de presidentes, sino está hablando de ministros, de hombres, de mujeres que se dan al mucho vino y resultan embriagándose, probablemente no literalmente, sino haciendo cosas que no deberían de haber hecho. Amén. Entonces espero yo en el amor del Señor, muchachos, que atesoremos este tema, ¿verdad? Que prácticamente nos demuestra en 1 Timoteo 3:8 que los diáconos no tienen que ser dados al mucho vino. Amén. Los diáconos no tienen que ser efervescentes. Una, para poner el equilibrio, que por todo se enojan o que por todo se diluyen. Amén. No tienen que tampoco estar viviendo una vida de intoxicación. Permitir que las cosas de afuera cambien nuestro estado de ánimo. Amén. Ni tampoco embriaguez. Porque el que se embriaga, como lo veíamos, ¿verdad?, pierde el control. ¿Y quién es el que nos tiene que controlar? El Espíritu Santo. Entonces, como diáconos, tomemos decisiones, pero que las decisiones sean firmes y no las cambiemos por cualquier cosa. Esto no se los digo yo nada más como diáconos dentro de la iglesia, sino decisiones importantes en su propia vida. Porque repito, ¿cuál es el gran problema con nosotros? Como se los acabo de decir, ¿verdad? Que pasamos años, tal vez la vida, pensando en tomar una decisión y tomamos la decisión al fin, tal vez después de un año, por ejemplo. Pero a la semana vemos que algo no nos fue bien y la cambiamos. Ahí se acabó todo el año que pasamos pensando para tomar esa decisión. Si somos prontos para tomar una decisión, y escúchenme, y tardos para cambiar de decisión, ténganlo por seguro que nos va a ir bien o nos va a ir mejor. Pero si hago todo lo contrario, tardo para tomar decisiones, cuando la tome, probablemente otros ya hayan tomado la decisión y me llevan la delantera. Y si soy pronto para cambiar de decisión, probablemente les pase, y no sé si se los comenté a ustedes, lo que le pasó a un hombre que su famosa frase es: a 1 metro del oro. Se los conté, ¿verdad?
que nos pase que estábamos a punto de alcanzar aquello, pero como no nos fue tan bien, lo cambiamos. Entonces lo único que quedará son lamentos. Y la verdad es que con todo lo que está pasando en el mundo, ya hay demasiada gente lamentándose como para que todavía vengamos nosotros, como hijos de Dios, a estarnos lamentando también. Amén y amén.